titulares. Ataque no iba dirigido al candidato Daniel Noboa, según la policía. Glass dice: no he pensado en acciones judiciales tras la anulación de las pruebas en el caso Odebrecht. Casi 5,000 presos ejercieron su derecho al voto en 39 centros de privación. Se realizó un homenaje póstumo a Villavicencio en la tribuna de los Chiris. En Guayaquil, 5 presuntos sicarios fueron capturados. Mujer murió tras lanzarse de un edificio por el pánico del sismo en Colombia. Y en los deportes, Moisés Caicedo es nominado al premio Jugador Joven del Año en la Premier League. Buenas noches, Ecuador. Un placer saludarlos en la emisión estelar de Noticias Oro Mar. La Fiscalía ejecutó un nuevo allanamiento en el caso de presunto tráfico de influencias relacionado con una licitación de seguros para Petroecuador. De esta manera iniciamos este espacio informativo. Bienvenidos. El cierre de campaña de Daniel Noboa estuvo marcado por un confuso incidente en el que se produjo una balacera cuando la caravana recorría el Cantón Durán. La idea de un posible atentado circuló en las redes sociales, lo cual quedó descartado por el ministro del Interior horas más tarde. Enseguida, un completo reporte de Cristian Arias. Estos miserables acaban de atacarle a Daniel Noboa. Miserables. Así empezó todo. Un relato en un live de Facebook encendió las alarmas y al poco tiempo mucha gente en redes sociales repetía que se había producido un atentado contra Daniel Noboa. Sí fue real. En la parte posterior de casi por el sector de la Primavera 1 estábamos tranquilos en los recorridos, ya habíamos dado la primera vuelta para ya salir rumbo a Guayaquil y en ese momento una persona sale inmediatamente y genera un disparo, pero la guardia lo supo contener de lo que vimos. De ahí inmediatamente a protegerlo a Daniel y lo subieron al carrito que lo está cuidando el sistema de seguridad también, muy rápido y dinámico. Incluso en redes de los partidarios se hacía un llamado a la tranquilidad, puesto que el candidato estaba sano y salvo. Tomamos contacto con Daniel y bueno, él me ha comunicado que está bien y les envía un fuerte abrazo. A los pocos minutos, testigos de lo sucedido iban dando una versión distinta. Fue que robaron unos manes, andaban en un carro y querían robarle a unos manes, a unas señoras con chicas que andaban en un carro. Entonces le cruzaron el carro, el no bajarle el vidrio, le pegaron 2 tiros al carro. El man corre a decirles que hay balacera, pero era un robo nada más. La confirmación llegó por parte del ministro del Interior, quien descartó que se trate de un atentado. La balacera sí se produjo, al parecer por un hecho delictivo ajeno a motivaciones políticas. Cristian Arias, Noticias Oro Mar. Y este jueves 17 de agosto empezó la jornada electoral con el voto de las personas privadas de la libertad. En este proceso, más de 4.700 ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio. Las elecciones anticipadas 2023 empezaron este jueves 17 de agosto con el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Hoy avanzamos con un hito más del calendario electoral, garantizando el derecho de las personas privadas de libertad. Y hoy, 1.300 efectivos de las Fuerzas Armadas, así como 6.510 policías,
contribuirán a la seguridad del material electoral. En el proceso, más de 4.700 ciudadanos estuvieron habilitados para ejercer su derecho al voto en 39 centros de rehabilitación social. Para aquello se instalaron 62 juntas en 20 provincias. En este caso, los miembros de mesa fueron elegidos por la Junta Provincial Electoral. Por 3 miembros designados por la Junta Provincial Electoral. Ellos incluyen a 2 servidores electorales, quienes actuarán como presidente y secretario, y un elector privado de la libertad inscrito en el padrón electoral, que será el vocal. En este sentido, también se realizó una campaña de cedulación a la población penitenciaria. Hemos participado activamente en conjunto con el Consejo Nacional Electoral y el Registro Civil en una campaña de cedulación a la población penitenciaria, garantizando que tengan igualdad en el acceso mediante este documento habilitante, velando por la protección de sus datos personales. El conteo de los votos consignados serán escrutados cuando concluya la jornada electoral de este domingo 20 de agosto. Y una vez que se realice la jornada de votación de este 20 de agosto de 2023, comienza una nueva etapa del calendario electoral hasta la entrega de los resultados oficiales y posesión de las nuevas autoridades. En estos comicios, los ecuatorianos escogerán un nuevo presidente y 137 asambleístas, quienes estarán en funciones hasta mayo de 2025. Este domingo, las juntas receptoras del voto estarán abiertas hasta las 17 horas y a partir de ese momento comenzará el escrutinio, que es el conteo de votos y transmisión de resultados. Según los cálculos del Consejo Nacional Electoral, alrededor de las 19 horas ya se podrá ver el avance de los resultados. Sin embargo, el escrutinio demorará 10 días, es decir, hasta el 30 de agosto, mientras que la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales está fijada para el 23 de septiembre, fecha en la que se anunciará si hay o no una segunda vuelta. Y esta noche en el barrio Cristo del Consuelo de Guayaquil se lleva a cabo el cierre de campaña de Luisa González y la Lista 5. Mediante una videoconferencia, el líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, se dirigió a los simpatizantes en el evento. ¿Cómo han destrozado la patria? Pero gracias a nuestro grupo asambleísta, y también les pido un aplauso por nuestros valientes, patriotas, honestos asambleístas como Luisa González Alciba, que se jugaron sus puestos por llevar al corrupto Lazo a un juicio político, y al verse acorralado, al ver que no pudo comprar las conciencias para salvarse de su culpa, prefirió disolver la asamblea y anticipar elecciones. Y atención, porque 17 agencias del registro civil a escala nacional extendieron sus horarios para que los ciudadanos que no dispongan de la cédula de identidad, que es el documento habilitante para el voto, tengan acceso al mismo. El registro civil decidió ampliar el horario de atención durante esta semana. Esto previo a los comicios electorales para la elección anticipada de presidente de este domingo 20 de agosto. El cambio de horario aplica únicamente para el servicio de cedulación de ciudadanos que no cuentan con su documento obligatorio. En las agencias de Puerto Viejo, Manta y Chone y Santo Domingo también, que pertenece a esta zona, se han aperturado nuevos horarios, es decir, estamos iniciando nuestras actividades a las 7 de la mañana y culminamos hasta las 6 de la tarde. También es importante que la ciudadanía conozca que en los días sábado y domingo también esta institución trabajará. Sábado y domingo iniciaremos a las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde el día sábado, tentativamente, dependiendo cómo va la influencia, pero esos son los horarios hasta ahora. El día domingo igual, de 8 a 2. En Manabí, el registro civil de Puerto Viejo registró afluencia de personas desde las primeras horas de la mañana. Prácticamente tenemos el turno para las 11. Me habían comentado que no es tan rápido, pero tampoco está tan lento. Para acceder al servicio de cedulación, los usuarios deben cancelar en línea o en efectivo en los puntos de pago afiliados.
y agendar un turno a través de registro civil en línea ingresando a www.virtual.registrocivil.gov.es. El costo de este documento es de $16 por renovación. Los usuarios que pertenecen al grupo de atención prioritaria no requieren cita para acceder a este servicio. Es importante recordar que pese al horario extendido de atención, se indicó que los ciudadanos que tengan su cédula o pasaporte caducado sí podrán realizar su voto este domingo. Katia Mero, Noticias Oromar. Y hoy les contamos la trayectoria política de dos candidatos jóvenes. Se trata de Daniel Noboa y Otto Sonnenholzner. Durante este corto proceso electoral hemos visto que la mayoría de candidatos son jóvenes y han tenido participación política a lo largo de los años. Tal es el caso de Daniel Noboa Acin, de la Alianza Acción Demócrata Nacional. Lista 435. Nació el 30 de noviembre de 1987 en Guayaquil. Tiene 35 años. Es casado y tiene 2 hijos. Tiene grado de Administración de Negocios por la Universidad de Nueva York y 3 maestrías en Harvard, Kellogg y George Washington. Fue el director naviero más joven de Corporación Noboa. En 2021 fue elegido asambleísta por Santa Elena. Presidió la Comisión de Desarrollo Económico. Propone un nuevo Ecuador con planes emergentes para crear empleo. También propone especial enfoque a los sectores olvidados, la juventud ecuatoriana y el sector agropecuario y ganadero. Fue acusado en 2020 de maltrato psicológico por la mamá de su hija. Quien también está peleando la presidencia es Otto Sonnenholzner, de la Alianza Actuemos, lista 8 y 23. Nació el 19 de marzo de 1983 en Guayaquil. Tiene 40 años. Es casado, tiene 3 hijos. Es economista por la Fisher International University. Estudió en las universidades Ludwig Maximilian y de Passau. Es magíster en Administración Pública en Harvard Kennedy School. Desde el 2006 es empresario en los sectores de construcción, agrícola, radiodifusión y comercio. Fue vicepresidente de la República durante el 2018 y por eso fue criticado al renunciar en plena pandemia. Afirma que cuenta con la capacidad, preparación y experiencia para sacar adelante al país. Fue uno de los que firmó la Carta de Madrid, que es un documento que afirma defender la libertad y la democracia. Está en contra del comunismo, a favor de la separación de poderes, entre otros. En 2021, la Fiscalía abrió una investigación previa en contra de él y otras personas por presunto peculado por la compra y venta de insumos para hospitales durante la pandemia. Se desconoce qué sucedió con esta investigación. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y a pocos días para que inicie el proceso electoral se toman acciones de seguridad en los planteles educativos que están ubicados en zonas de alta peligrosidad y que deben funcionar como recintos electorales. Las Fuerzas Armadas realizan controles en los exteriores. Son los colegios y escuelas que han sido designados como recintos electorales en zonas conflictivas, los que ya cuentan con la protección de las Fuerzas Armadas, para así evitar cualquier riesgo que ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos que deben sufragar este domingo. Ahorita estamos realizando un apoyo a la seguridad de los recintos electorales por medio de control de armamento, munición y explosivos. Hasta el momento, un civil se encontraba con un arma blanca, un machete y fue decomisado. El batallón del suburbio es sin duda una de las zonas de alta peligrosidad de Guayaquil. Allí las Fuerzas Armadas desplegó un operativo para detectar si los vehículos llevaban algún tipo de arma explosivo o sustancia que represente una amenaza para la paz y la seguridad de esos sectores. Lo estamos realizando aleatoriamente en base a información que nos proporciona desde el alto mando. Para complementar los controles, personal de la ATM se dispuso a verificar los documentos habilitantes para los conductores de motos y vehículos. El personal militar no descansará hasta después de culminado el proceso electoral. Los operativos continuarán en puntos elegidos de manera aleatoria. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y precisamente este domingo 20 de agosto se llevarán a cabo las elecciones anticipadas y la consulta popular del Yasuní. Pero ¿qué se necesita y qué se debe hacer para votar? Se lo explicamos en la siguiente nota. Este domingo 20 de agosto, todos los ecuatorianos debemos ejercer el derecho al voto para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, al igual que la consulta popular, en la que se decidirá si las actividades petroleras del ITT serán suspendidas para proteger a los bosques que rodean las instalaciones y los habitantes del Yasuní. Ahora, al momento en que se empezó a hacer la explotación del bloque del ITT, no había variado la condición de que sea intangible. Estamos ahora preguntando
Sí mismo no tenemos que tocar lo que el sistema decidió en algún momento no tocar. El CNE establece que, al llegar al lugar de votación, se deberá identificar con alguno de los siguientes documentos: documento original de la cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad consular. Una vez que se cumpla este paso con cualquiera de esos requisitos, se le entregará 4 o 5 papeletas, en la que constarán una de color café claro para la votación presidencial, la siguiente de color morado para asambleístas nacionales, otra celeste para asambleístas provinciales, verde para la consulta popular del Yasuní, únicamente en el Cantón Quito, una papeleta rosa morada para la consulta popular del Chocó Andino. Para entonces debe acercarse a los cubículos ubicados para ejercer su voto secreto y marcar con una sola raya la opción que quiera elegir. Si marca más de una opción o toda la papeleta, el voto se considerará nulo. Consecutivamente deberá separar las papeletas e insertarlas en las cajas de cartón que anteriormente se le atribuye a cada junta de mesa para guardar los documentos. Por otra parte, el CNE detalla que el horario para votar este 20 de agosto es de 10 horas consecutivas dentro de Ecuador, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, momento en que se cierran las votaciones y comienza el conteo para saber la decisión tomada democráticamente. Contamos con la solidaridad y el respaldo de los organismos internacionales que han confirmado su presencia con sus misiones de observación. Esto coadyuvará al éxito de la jornada democrática. A la democracia la defendemos todos. Eva Alcíbar, Noticias Oromar. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero antes quiero recomendarles visitar nuestro sitio web www.oromartv.com y sintonizar en vivo Noticias Oromar desde cualquier parte del país y el mundo. Manténgase en nuestra sintonía, que en breve retornamos. Gracias por continuar informándose con nosotros. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, denunció que desde hace 5 días 2 camionetas negras lo están siguiendo y que pretenden callarlo. Así lo aseguró en una rueda de prensa realizada en San Borondón. Además, el equipo de abogados de Glass anunció que el Tribunal Supremo Federal de Brasil concluyó que las pruebas derivadas de los sistemas informáticos de Odebrecht son nulas. Pero el ex vicepresidente no se plantea presentar recursos de revisión ni pedir indemnización por los 5 años que estuvo preso. Lo que sí dijo es que su caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo fui intimidado por la Policía Judicial durante mi primera rueda de prensa en la oficina que gentilmente me prestan unos compañeros, donde estoy despachando. Oficina muy pequeña, en Urdesa, no doy más detalles. Mientras yo estaba en rueda de prensa, 2 vehículos, 2 camionetas con placas falsificadas están filmadas, con 7 policías adentro, se bajaron a decir que tenían una orden de prisión en mi contra, con las placas de la Policía Judicial aquí en el cuello, con toda la pinta de ser de agentes de inteligencia o de la policía o quién sabe de dónde. Me intimidaron abajo de mi oficina buscando que me calle. Yo ya soy beneficiario desde el 2019 de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego de que me entregué a la cárcel por segunda vez, fue tal conmoción en la CIDH que declararon mi caso de extrema urgencia. Fuera de eso, honestamente en este momento ni siquiera he pensado en otro tipo de acciones. Yo solamente busco el derecho humano a la verdad, a la honra y al buen nombre. Y en otra información, el Consejo Nacional Electoral calificó la candidatura de Cristian Zurita por el movimiento Construye. Sin embargo, aún no está en firme. Yanis Andrade nos cuenta el porqué. Pese a que el Consejo Nacional Electoral calificó la candidatura de Cristian Zurita por el movimiento Construye, el proceso para la inscripción de su candidatura continúa.
Según el Código de la Democracia, luego de la calificación de una candidatura, las organizaciones políticas pueden impugnarla ante el CNE en un plazo de 2 días, mismo que finalizaría el 19 de este mes, e incluso pueden apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de que ambos organismos no obtengan ninguna solicitud de objeción, el TCE deberá entregar una certificación para que la postulación de Zurita, aspirante presidencial, quede en firme. En este sentido, el Movimiento Construye no ha podido usar el Fondo de Promoción Electoral, y es que la calificación de Zurita por parte del CNE sucedió a pocas horas del cese de la campaña, proceso que culmina justamente este 17 de agosto. Por ello, el CNE autorizó que el movimiento utilice el material de campaña con la imagen de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el pasado 9 de agosto en Quito. Yanis Andrade, Noticias Oro Mar. En relación a este tema, Elena Nájera, vocal del CNE, se pronunció respecto a la problemática de firmas fraudulentas de adhesiones a organizaciones políticas. Escuchemos. Nosotros deberíamos pedirle disculpas públicas a la ciudadanía, a las personas que cuando van a optar a sacar un requisito, a optar por un concurso, a optar por por ser aspirantes a policías, tengan que sacar un certificado de apoliticismo y se encuentran con la sorpresa de que han sido afiliados a organizaciones políticas que ni siquiera guardan relación a veces con su situación de adhesión o de simpatía a una organización política. Y se puede determinar todos los días. Nosotros no nos podemos enojar porque nosotros le debemos una disculpa, porque gracias a que no se ha depurado estas firmas fraudulentas que la ciudadanía ha sido víctima, se generan problemas. Y aquí no debemos venirnos a enojar, que la presión, no, señores. No, señoras consejeras, señores consejeros. Por otro lado, el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, se refirió en su cuenta de Twitter a las acusaciones de Cristian Zurita, actual candidato presidencial del Movimiento Construye, quien asegura que el uniformado le habría tomado fotos al cuerpo de Fernando Villavicencio luego de su asesinato el pasado 9 de agosto en la ciudad de Quito. A lo que Salinas respondió mediante el comunicado que le pedía cordialmente al candidato que contraste la información antes de hacerla pública. Además, se asegura estar realizando varias acciones para encontrar a los culpables del asesinato. Y la tarde de hoy se realizó un homenaje póstumo a Fernando Villavicencio en la tribuna de los Chiris en Quito, por parte de familiares y amigos. Hasta el sitio acudió la madre del candidato fallecido con un chaleco antibalas para presenciar la misa de su hijo. Este acto se dio previo al cierre de campaña del candidato a la presidencia por el Movimiento Construye, Cristian Zurita. En imágenes compartidas en redes sociales se logra apreciar cómo cientos de simpatizantes llegaron al lugar y elevaron globos de color blanco al cielo en memoria de Villavicencio. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a esta cena. Dígale, Señor. Mientras tanto, la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil emitió un comunicado donde señala que se ha designado una comisión para la revisión de las cláusulas del contrato con la empresa Telconet. Dicha comisión también realiza la evaluación de los bienes y servicios con base a la documentación que reposa en los archivos de la institución municipal, para posteriormente poder emitir un informe. Finalmente, el documento indica que la actual administración ha solicitado a la Contraloría General del Estado que analice los procesos precontractuales, así como el uso de contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios en la Corporación para la Seguridad Ciudadana, entidad que se encuentra en liquidación. Y en temas de salud les contamos que Ecuador recibió un crédito de $42 millones
que servirán para fortalecer la lucha contra la desnutrición infantil. El Ministerio de Salud Pública será el encargado de administrar y ejecutar los 42 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo entregó al país para fortalecer la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Con esta inversión, que será para los próximos 2 años, se reforzará la entrega de prestaciones de salud a más de 837,000 personas entre mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 2 años, quienes son parte del paquete priorizado que incluye control prenatal, control de niño sano, vacunación, así como capacitación nutricional y en lactancia materna. También se desarrollarán competencias en salud a través de la educación y consejería nutricional, para lo cual se prevé incluir a la ciudadanía y articular acciones con gobiernos locales para medir los indicadores de la entrega del servicio. El titular del Ministerio de Salud, José Ruales, asegura que cumplirá las metas de la estrategia, mientras que desde el Banco Interamericano resaltaron que este crédito es prioridad para el organismo internacional. Tania Loor, Noticias Oromar. Y preste mucha atención porque las enfermedades no transmisibles como el cáncer y las de tipo cardiovascular son la principal causa de muertes en el país. Así lo reveló el ministro de Salud, José Ruales, en la Universidad de Cuenca. El Ministerio de Salud Pública tiene claro cuáles son los principales problemas de salud del país. El secretario José Ruales menciona las enfermedades no transmisibles como principal causa de muerte. Actualmente las principales causas son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades metabólicas como la diabetes, la insuficiencia renal crónica. En segundo plano están las enfermedades transmisibles vectoriales como el dengue en la región costa. A nivel nacional hay un cambio del patrón hacia estas enfermedades crónicas y especialmente por el incremento de la edad de la población. Entre las razones hay una lista: estilo de vida de las personas, alto consumo de grasas y azúcares. Desde la adolescencia empezamos a observar índices cada vez mayores de sobrepeso y obesidad. Encontramos ya en los adolescentes hasta un 30% de sobrepeso y obesidad, y esto en los adultos puede llegar hasta el 60% de sobrepeso y obesidad, y eso con otros factores de riesgo como el hábito de fumar o el consumo de alcohol puede llevar a enfermedades cardiovasculares, al infarto del corazón. Todo esto consta en el Plan Decenal de Salud, instrumento técnico y jurídico que establece una política hasta el 2031. Entre las estrategias de intervención que destacan, la medicina preventiva, como la vacunación o como la detección temprana de enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Estrategias a mediano y largo plazo construidas con los aportes ciudadanos. Hablamos de un alrededor de 700 personas. Hacemos una nueva pausa comercial, pero enseguida regresamos para revisar los resultados de algunos operativos policiales y también hechos violentos reportados en las últimas horas en diferentes partes del país. Ya volvemos. (21:37). El Gobierno Nacional suscribió un acuerdo en el que ratifica la cooperación con Estados Unidos para la interceptación aérea. Según el primer mandatario, con la firma de este documento, la Fuerza Aérea Ecuatoriana obtendrá datos de inteligencia y complementará a otros programas de cooperación con el objetivo de apoyar al país en la lucha contra el crimen transnacional organizado. Esto con asistencia financiera, equipos para su capacidad operativa, así como soporte logístico de comando, control y comunicaciones. De igual forma, Ecuador podrá incorporarse al sistema cooperativo de integración de información situacional. Y ahora les contamos que un tribunal penal de Guayaquil sentenció a 34 años y 8 meses de prisión a un procesado por el crimen del fiscal Edgar Escobar, quien fue asesinado el 19 de septiembre de 2022
frente al edificio de la Fiscalía del Guayas. El tribunal acogió las pruebas contra Samuel Israel P., de 20 años, uno de los detenidos por el hecho, pues conducía la motocicleta en la que se movilizaban los victimarios. El otro detenido es un adolescente de 16 años, quien sería el autor de los disparos. Él fue sentenciado en noviembre de 2022 a 8 años de internamiento institucional. Según las investigaciones de la DINASED, los dos jóvenes iban a recibir $30,000 por el asesinato del fiscal. Y en Santa Elena, unos 5 hombres fuertemente armados con fusiles y pistolas protagonizaron una balacera en el puerto artesanal de pesca de la parroquia Chanduy. Según testigos del suceso, los supuestos integrantes de la banda Los Lobos se movilizaban en una camioneta con vidrios polarizados en la que descargaron motores fuera de borda que aparentemente habrían sido robados cuando integrantes de los choneros realizaron varias detonaciones, provocando que la banda rival huyera del sitio. Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales y se desconoce el número de heridos por este suceso. También les contamos que 5 integrantes de una banda de sicarios, entre los cuales se encuentra un menor de edad, fueron detenidos por las autoridades. Varios crímenes que son investigados podrían ser esclarecidos si se logra que los sospechosos delaten a sus cómplices. Serían autores de varios crímenes y casos de muertes selectivas. Uno de los más recientes fue el perpetrado en el kilómetro 25 de la vía Daule. Allí abandonaron unos cadáveres en la cooperativa Los Ángeles. Posterior de hacer los levantamientos, el personal del circuito Puente Lucía indagó por el lugar y recorrió por los lugares, por las guardarrayas. Asimismo, se pudo visualizar un vehículo con máculas de sangre. El trabajo de inteligencia de la policía permitió dar con el paradero de los posibles autores de estos delitos. En la banda estaría un menor de edad, como un sicario más, que tendría a su haber algunas muertes. Y asimismo, al verificar la placa, ese vehículo consta que está circulando en Riobamba. Pero al meter el sistema alfanumérico del chasis y del motor en el sistema de la Policía Nacional, se refleja como un vehículo robado, que es placas de aquí de Guayas. Coordinamos con las unidades investigativas y unidades especializadas y se pudo allanar un domicilio donde se encontraban 5 ciudadanos, el cual uno es menor de edad. Fue en Puente Lucía donde la policía logró dar con los sospechosos. Allanaron un inmueble para proceder a su captura. 2 vehículos, 3 motos, varias armas de fuego y hasta un dron fueron decomisados como evidencias de las actividades ilícitas de la banda. Cristian Arias, Noticias Oromar. En Esmeraldas, un hombre fue asesinado con varios impactos de bala. Se presume que el hoy fallecido se habría negado a pagar las denominadas vacunas. Enseguida revisamos a detalle este y otros hechos violentos. Ocurrió en el sector de la Valdivia de Guayaquil, concretamente en los condominios ubicados cerca de la avenida 25 de Julio. Sujetos armados irrumpieron la tranquilidad de la noche con una ráfaga de balas. Los proyectiles alcanzaron a un hombre de 30 años de edad que perdió la vida de contado. Producto del ataque armado, la acompañante del hoy fallecido, quien por cierto registraba antecedentes penales por tráfico de drogas, resultó herida. Los verdugos huyeron a bordo de una motocicleta. 2 personas fueron asesinadas en el sector conocido como El Tropezón en Durán. Testigos aseguran que se escucharon cerca de 6 detonaciones de arma de fuego. Las motivaciones del doble crimen son investigadas, pues por el momento las autoridades no manejan ninguna hipótesis, pues al parecer las víctimas eran indigentes y no tenían ninguna deuda pendiente con la justicia. Como Álvaro Vera, de 25 años de edad, fue identificada la nueva víctima mortal de un ataque armado registrado en Esmeraldas, específicamente en el sector Aire Libre. El hoy fallecido era dueño de un taller de puertas enrollables. De ahí que se presume que el hecho obedecería a que Vera se habría negado a pagar las denominadas vacunas, pues familiares indicaron que días atrás el hombre habría recibido panfletos amenazantes. María José Pino Argote, Noticias Oromar. El fiscal provincial de la SUAY dio detalles de un hecho de sangre ocurrido en el sector de la Avenida del Tejar en Cuenca.
El funcionario indicó que se desconocen los motivos de una gresca que dejó un fallecido y 2 heridos. Con respecto al hecho violento registrado la noche de este miércoles en el sector del Tejar, el fiscal provincial de la SOAI dio a conocer los avances en las investigaciones y el informe del parte policial en el que se detalla lo acontecido en la zona sur de la urbe. A las 7:30 de la noche, en el sector de la avenida del Tejar, se produce una riña callejera entre varios ciudadanos, momento en el cual el ciudadano conocido como Ismael Alejandro Tosijaya es herido al momento de llegar al hospital regional, fallece por una herida producida en su pecho por un objeto aparentemente un fierro. Y además de esta persona fueron heridas 2 personas más, de nombres Jonathan Javier Tosijaya y Luis Alberto Tenecela Castro. Ellos también fueron lesionados con un arma blanca. Ellos señalan que uno de ellos salía de su trabajo de Indurama, pasaba por la avenida del Tejar, se encontró con 2 de las personas que estaban ahí, comenzaron a libar y en eso apareció el presunto autor de este hecho, que responde a los nombres de Kelvin Leonardo P.N. y procedió a agredirle. Y quien fallece, Ismael Alejandro Tosi, por defender, sufrió o fue herido en su abdomen y perdió la vida. Con ayuda del progenitor, el presunto autor de la agresión fue puesto a órdenes de las autoridades para continuar con el proceso. No se detalló si el implicado mantiene antecedentes penales. La policía, en coordinación con la fiscalía, habían realizado varias diligencias a fin de dar con el paradero del hoy causante de este hecho. En horas de la madrugada, a las 0:30, llegó nuevamente el padre del agresor, ya con el agresor, con su supuesto agresor, y se entregó a la policía. También ha sido trasladado al hospital Vicente Correa Moscoso a fin de que reciba atención médica, por cuanto presentaba igualmente una herida y tenía una hemorragia. Al momento él está en observación y con custodia policial. Luego de que Fiscalía recabe todos los elementos de convicción, se procederá con la formulación de cargos por delito de homicidio, que según el COIP establece una pena de 13 años de prisión, misma que puede aumentar en caso de encontrarse agravantes. En Santo Domingo, la Policía Nacional detuvo a 4 presuntos miembros de una agrupación dedicada al robo y secuestro extorsivo. 4 sujetos fueron detenidos en el sector de las macadamias en la cooperativa Cristo Vive en Santo Domingo. Los implicados formarían parte de una organización delictiva dedicada al robo y secuestro extorsivo. Las investigaciones se llevó a cabo desde hace una semana aproximadamente. En este tiempo, los servidores policiales aplicaron técnicas de investigación enfocadas a reducir el índice delictivo. El proceso investigativo terminó con la identificación y localización de los presuntos integrantes de la organización delictiva. Mediante este operativo, uniformados recuperaron una motocicleta reportada como robada y lograron la retención de un vehículo con alteraciones en su serie alfanumérica. Tenemos como indicios un arma de fuego tipo pistola, un arma de fuego artesanal, una chompa reflectiva con el logotipo de Policía Nacional color verde fosforescente, una gorra verde aceituna con el logotipo Policía Nacional. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Los presuntos delincuentes utilizaban la modalidad de robo y extorsión para obtener beneficio económico de sus víctimas. Los uniformados manifestaron que estos operativos tienen como objetivo disminuir los índices delincuenciales en la provincia mediante la desarticulación de presuntas bandas delictivas que estarían operando en el lugar. Y esta madrugada la Policía Nacional, a través de la UNACE, con la colaboración del GIR, Criminalística y bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado, ejecutó 2 allanamientos en el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí. En las intervenciones se logró la captura de 3 ciudadanos quienes estarían vinculados a temas de extorsión. Los aprehendidos no registran antecedentes penales y responden a los nombres de Márquez Intriago Brian Agustín, de 22 años, Cedeño Mera Christopher Alfredo, de 24, y Tubay Vinces María, de 32. Se dio a conocer que los sospechosos habrían solicitado $30,000 a un comerciante por medio de mensajes de WhatsApp a cambio de no hacerle nada a él ni a su familia. Y en Machala, provincia de El Oro, delincuentes interceptaron a un transportista para arrebatarle una fuerte suma de dinero que minutos antes había retirado de una entidad bancaria.
Revisemos lo que lograron captar las cámaras de seguridad en las últimas horas. Como si no se tratase de una contravención, 4 sujetos circulaban en una motocicleta a la casa de víctimas. Con arma en mano y sin siquiera cubrir sus rostros, los delincuentes interceptaron a una pareja que se movilizaba también a bordo de uno de estos livianos vehículos para arrebatárselo. Menos de 15 segundos les tomó a los osados individuos apropiarse de lo ajeno y dejar a los ciudadanos a pie. Los afectados no opusieron resistencia, y es que los sospechosos amenazaban con disparar. En Cotopaxi, específicamente en La Maná, una pareja ingresó a un local comercial para cual dueños llevarse varios artículos de las perchas. En los videos que ya circulan en redes sociales es posible ver el accionar de los sospechosos, quienes tras cerciorarse de que nadie estuviera cerca en reiteradas ocasiones, metieron productos en sus bolsos. En Machala, provincia de El Oro, sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta interceptaron al conductor de un vehículo de carga para desvalijarlo. Los inescrupulosos delincuentes actuaron a plena luz del día y sin importar siquiera que la vía era transitada. En determinado momento, los antisociales obligaron a que el transportista incluso se acostara en el suelo para poder revisarlo y apropiarse de $6,000 que llevaba consigo. María José Pino Argote, Noticias Ormar. Y con los deportes llegamos a la parte final de este servicio informativo. Mañana nos vemos con más noticias. Buenas noches.